el proceso de codificación. En el video anterior hablamos acerca de convertir nuestro lenguaje de alto nivel a un lenguaje que pueda ser entendido por la computadora. Entendimos que hay dos programas especializados que cumplen esta función, el hecho de convertir del alto nivel a la máquina, al lenguaje de máquina. Estos programas especializados vimos que eran básicamente de dos tipos, los compiladores y los intérpretes. Claro, hay un tercero, cuando el proceso se hace de compilación y interpretación de manera mixta. De aquí en adelante podemos decir que los lenguajes que son convertidos al lenguaje máquina por medio de un intérprete se les llaman lenguajes interpretados. Asimismo, los lenguajes que son convertidos en lenguaje máquina por un proceso de compilación se les llaman lenguajes compilados. Vamos a definir cada uno de ellos. Los lenguajes interpretados son aquellos en donde la conversión al lenguaje máquina se realiza línea por línea. Esto es, tenemos una serie de instrucciones y el programa intérprete lo que va a hacer es línea por línea va a ir convirtiendo a código máquina y ejecutando. Luego se va a la siguiente línea, convierte a código máquina y ejecuta. Como ejemplo de lenguajes interpretados tenemos a MATLAB, Python y Smalltalk. Los lenguajes compilados son aquellos en donde se realiza la conversión sobre todo el código. Esto es, dado la serie de instrucciones que definen el programa, se convierte por completo a código máquina, se genera un nuevo archivo, ya en código máquina, y posteriormente este código máquina es ejecutado por la CPU o la computadora. A diferencia de los lenguajes interpretados, estos se realiza la conversión sobre todo el archivo, genera un nuevo archivo en binario y este binario es ejecutado directamente por la máquina. Como ejemplo de lenguajes interpretados tenemos a C++, a Pascal, a Fortran y a COBOL. Existen una tercera técnica o un tercer tipo de lenguajes llamados los lenguajes compilados e interpretados. Estos lenguajes utilizan una técnica mixta. Primero, un compilador convierte el lenguaje de alto nivel a un lenguaje intermedio, generando un nuevo archivo en un lenguaje intermedio. Cabe destacar que este lenguaje intermedio aún no es un lenguaje máquina. Posteriormente, este lenguaje intermedio es interpretado por una máquina virtual, la cual ejecuta e interpreta todo el código en lenguaje intermedio directamente sobre la computadora. Como ejemplo de lenguajes compilados e interpretados tenemos a Java y a los lenguajes de la familia .NET. Para codificar un algoritmo en un lenguaje de programación se usa un editor de texto plano. Como ejemplo podemos tener el Notepad. Vamos a abrir el Notepad y vamos a escribir todo el lenguaje o todo el algoritmo descrito en un lenguaje de programación específico. Sin embargo, existe un editor mucho más amigable y más potente que el Notepad. Es un editor de texto plano llamado Notepad++, el cual es gratuito y puede encontrarse fácilmente en cualquier buscador. Teclear Notepad++ o más y va a salir la página en donde tú lo puedes descargar. Verás rápidamente la diferencia entre usar el Notepad normal y el Notepad++. Es más amigable, tiene una interfaz más enriquecida. Bien, una vez que tenemos nuestro archivo en el texto plano, cabe destacar que este texto plano lo generamos en un editor. Posterior a ello se usa un conversor al lenguaje máquina, mismos que ya sabemos que puede ser un compilador, un intérprete o ambos, para generar el código máquina a partir de ese lenguaje de alto nivel. Entonces básicamente tenemos nuestro archivo editado en texto plano en un editor y utilizamos ya sea un intérprete, un compilador o una técnica mixta, podemos obtener ya lo que es nuestro programa ejecutándose en una computadora. En resumen,
Para programar necesitamos de al menos dos herramientas. Un editor de texto que nos servirá para generar el código en el lenguaje de programación de nuestra preferencia o nuestro lenguaje de programación de trabajo. Y como segunda herramienta necesitamos un convertidor de lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Si bien estas son las herramientas que mínimamente necesitamos, existen unas herramientas que combinan estos dos recursos que necesitamos a la hora de programar. Esto es un editor de texto y un convertidor al lenguaje máquina, más diversas herramientas que facilitan la tarea de programar. Estas herramientas son llamadas IDEs, o en español EDIs. Vienen básicamente de lo que significa IDE, es Integrated Development Environment, o en español, entorno de desarrollo integrado. Básicamente son programas que nos ayudan al proceso de codificar y compilar o convertir o interpretar al lenguaje máquina nuestros programas. Como ejemplo de IDEs tenemos CodeBlocks para C++, NetBeans para programar en lenguaje Java, Xcode para C++ en entornos Mac, o Visual Studio para la familia de lenguajes .NET. Cabe destacar que estas herramientas facilitan mucho el proceso de desarrollo de cualquier solución, nos permiten administrar múltiples proyectos y programas que involucran varios cientos de líneas de código. Para empezar, es importante a lo mejor iniciar con un bloc de notas para familiarizarnos con la sintaxis de cada lenguaje, pero en la parte profesional del desarrollo cabe destacar que se utilizan siempre estos IDEs o entornos de desarrollo integrado. Bueno, esto ha sido todo en la parte de fundamentos de programación.